la idea es que nosotros compartamos las dos visiones y por supuesto va a ser un debate. Vamos a poner cada uno nuestro punto o sea, nuestro punto de vista sobre esas dos posiciones, digamos, políticas, pero más bien sobre lo ejecutivo, ¿no? O sea, estamos hablando, siempre la pregunta ha sido ¿qué va a pasar? Mañana se cae el régimen o logramos tumbarlo, como sea, y bueno, va a haber todo un proceso, pero inmediatamente hay una reconstrucción de la sociedad, de la economía, de todo. Entonces hay varias visiones sobre eso. Nosotros participamos juntos, te doy el preámbulo, después tú vas a tener tiempo, por supuesto. No vamos a medirnos en tiempo para cada uno, ni nada así tan exacto. Cada uno va a poder hablar, el otro le va a poder decir al otro, mira, espérate o tal, interrumpir con educación, no nos vamos, yo no pienso alterarme ni mucho menos, porque estamos hablando de cosas que se conocen, que cada uno conoce. O sea, yo creo que cuando la gente se altera es porque ya se le están acabando los argumentos. Así que si mantenemos eso, la idea no es que gane quien piensa como tú, ni que gane quien piensa como yo. La idea es que gane quien nos vea a los dos y tenga una idea de las dos visiones y bueno, y después pueda compartir la visión que más le convenza. O sea, al menos eso es lo que persigo yo. No estoy pensando imponer mi criterio sobre otro, porque conozco y porque estoy seguro que lo que yo pienso es lo que está correcto. O sea, no quiero yo medirme eso. Pero lo que sí quiero con una contrapartida es más cómodo mandar el mensaje, porque voy a tener a alguien que no está de acuerdo conmigo y que me va a refrendar con argumentos. O sea, si te parece bien así, esa es la idea del debate. ¿Qué me motivó? Para que la gente sepa también lo que me motivó a hacerte la invitación, porque quiero que sepan, fui yo quien lo invité, es porque nosotros participamos en el evento de Cuba Plural y ahí lo vi su exposición. Vi que él mismo se declaró como socialdemócrata, dijo algunas cosas sobre las elecciones y tal, y sobre el partido único o no, y me resultaron interesantes y argumentos. Incluso también me gustó de la forma que él asegura que mucha gente dentro de Cuba piensa así, y que incluso eso puede ser uno de los motivos que mucha gente no se suma aún a participar políticamente, porque no se siente identificado con nada de lo que se dice en la oposición. Entonces, imagínense ustedes con esos argumentos que él dio, con eso que él dijo en Cuba Plural, cómo no nos iba a ser interesante para nosotros tener un debate con él, cuando de las cosas que nosotros queremos ver es qué pasa, por qué no se suma el pueblo de Cuba o por qué no se suma mayoritariamente, porque no se suman todos y muchos de los jóvenes todavía están temerosos o no lo hacen. Por supuesto, uno es miedo, después tendrá los intereses, las cosas, la doctrina, pero me interesa explorar eso. Entonces, después de esos minutos, yo quisiera que tú nos dijeras qué tú piensas del debate, cómo te comprometes tú a comportarte, si te parece bien que lo hagamos así, y entonces ya para continuar. No, antes que todo, gracias Manuel por tu invitación. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que has dicho sobre el debate. Tampoco me voy a exacerbar ni me voy a alterar. Yo creo que somos dos personas, por decirlo de alguna manera, bastante preparados, que tenemos argumentos cada uno en su posición para exponerlo. Y lo bueno que tú has dicho es que esto, los que nos están siguiendo por el chat, no deben verlo como una guerra de ideología ni de guerra de pensamiento. Estos son dos cubanos en una mesa de dominó, tomándose una botella de cerveza o un vaso de agua y debatiendo, como mismo sucede en tu sociedad y en la mía, donde nosotros vivimos, que la gente no se tiene que pelear por ideología. Con respecto, quisiera decir también que, por ejemplo, si tú y yo dividimos a Cuba y la segmentamos en varios grupos ahora mismo, nosotros pudiéramos coincidir ya que hubiera millones de cubanos con pensamientos capitalistas liberales, o con pensamientos capitalistas conservadores, o libertarios, anarquistas, cubanos que quisieran el marxismo-leninismo, cubanos que quisieran la socialdemocracia. Pero tenemos una sola Cuba, tenemos un solo territorio insular. Entonces, el problema y el reto está en hacer convivir a todos con el diverso dentro de esta Cuba. ¿Y cómo hacerlos convivir a todos si todos pensamos diferente? Pues la tarea la tiene el legislador. Yo coincido con una cosa que tú dijiste en esa conferencia también, que me llamó la atención. Tú dijiste, yo no apruebo, no estoy de acuerdo con el 50% más uno. Yo tampoco. Yo no creo en el 50% más uno. Por eso yo digo que el legislador, para hacer convivir estas ideologías en Cuba juntas, debe alzar el quórum y debe alzar el porciento. Y entonces eso, alzando el quórum y alzando el porciento de aprobaciones, obliga a todas las diferentes ideologías a meterse de acuerdo o a dialogar. Porque 50% es fácil. Pero si usted mete el 80 o mete el 90 o mete el 70, entonces obliga a Manuel Milanés, a Hessler, al anarquista,
o al comunista a sentarnos en una mesa y conversar. Y luego que lo que el legislador legisla, que el pueblo lo refrende. Al contrario, o sea, darle poder al pueblo para que pueda derogar las leyes. ¿De qué forma? Para que no sean aplastadas las minorías, entonces que baje el quórum y baje el porcentaje. O sea, el legislador, como es el que de forma actúa como un dictador, el Estado legisla, pero el pueblo lo puede derogar con un % más bajo que el del legislador. Yo creo que por ahí, porque mientras cada uno siga defendiendo su posición a ultranza, Manuel, no nos vamos a entender, porque somos diversos, somos diferentes. Entonces por ahí yo creo que va la cosa y te agradezco estar aquí. Dijera bien rápido, porque para eso está Wikipedia, Google, todo el mundo, está Manuel Cuesta Morúa, está todo el mundo para saber qué cosa es socialdemocracia. Pero un poco para poner en contexto de qué estamos hablando, rapidito, qué sería un gobierno socialdemócrata y qué empezaría a hacer para una Cuba próspera inmediatamente que ya está en el poder. Bueno, lo primero que yo le pediría a mi representante, a que resulte electo como representante de los socialdemócratas en Cuba, es que se haga rodear de personas diferentes. Yo le pediría que en su gobierno socialdemócrata, y más bien un gobierno nacional, estuvieran personas como Manuel Milanés, estuvieran personas como los comunistas, estuvieran personas como los liberales capitalistas, como los minarquistas o los anárquicos. Yo no creo en el mando único, o sea, hace rato que no creo en el mando único, yo creo en el mando colectivo, en la dirección colectiva, estilo Suiza, por decirlo de alguna manera. Y siempre me dijeron que el mejor ingeniero es el que tiene el teléfono de todos los demás ingenieros. Entonces yo por ahí lo primero que le digo es, hazte rodear de personas que piensen diferente a ti y que puedan representar a otras partes del pueblo, para así que haya un gobierno de diálogo nacional. Lo segundo, hay cuestiones que los socialdemócratas, los verdaderos socialdemócratas, no defienden a ultranza, o sea, que nosotros defendemos. Dos históricas y una heredada en los últimos años. Las dos históricas es el Estado del Derecho, y por ahí ya entonces lo primero que habría que hacer en Cuba es una constituyente, siempre con todas las ideologías participando y partiendo de la Constitución del 40. Partiendo no es lo mismo que restituir la Constitución del 40, porque yo creo que a 80 años de distancia no se puede reconstituir la Constitución del 40, sino partiendo como base con esa, que es la mejor que tenemos, hacer una nueva constituyente en Cuba. Y bueno, ya ahí sabemos todo lo que hay que cambiar en esa constituyente. Eso es el Estado del Derecho. Luego, el Estado del Bienestar. Nosotros los socialdemócratas sabemos que el Estado del Bienestar cuesta, pero bueno, eso tiene que ser una medida con un pacto social que lo apruebe el pueblo, si está de acuerdo a sostener el costo de ese Estado del Bienestar. La educación y la salud, desde que nacimos, eso no se negocia, o sea, en el sentido gratuita, pública y universal, que gratuita puede haber gestionada por el privado, lo que no puede ser cobrada al ciudadano. O sea, puede haber gestión privada de la educación y la salud con la fórmula de un único pagador, pero lo que tiene que ser gratis para el pueblo, o sea, para los ciudadanos. Eso es por la parte nuestra. Y uno de los valores más adquiridos en los últimos tiempos es la sostenibilidad, o sea, el cuidado del medio ambiente, porque los socialdemócratas pensamos que no se puede vivir en un mundo consumiendo y produciendo infinitamente en un mundo que es finito. O sea, si nuestro planeta Tierra tiene una vida determinada, claro, sabemos que son de millones de años, pero no podemos seguir consumiendo sin restituir o sin cuidar lo que tenemos para alargar la vida del planeta. Serían los tres pilares fundamentales: Estado del Derecho, Estado del Bienestar y sostenibilidad de ese proyecto económico. Luego, si quieres empezar entonces a detallar en el aspecto económico, bueno, dime tú cuando quieras empezar por esa parte. No, a mí me parece, solamente quiero apuntar, porque, bueno, no lo traje, pero entonces me auxilio el teléfono y hago mis apuntes. Estado del Derecho. Estado de Derecho. Restablecer el Estado de Derecho en Cuba, que no existe ya perfectamente. El imperio de la ley, el Estado de Derecho, no hay problema. Estamos bien ahí. Y por supuesto, igualdad ante la ley. Que no haya nadie que tenga sobre otro ningún privilegio ni nada de eso. ¿Ok? Dejamos ese punto ya. Estamos de acuerdo los dos. No tenemos que discutir eso. Estado de Derecho, el imperio de la ley sobre todo, no lo que diga la mayoría, sino lo que dice la ley, ¿verdad? Porque ya pasó la Constitución, ya todo el mundo aprobó, ya a partir de las morales se hicieron las leyes, los códigos, todo el mundo a legislar y el Poder Judicial, separación de poderes, Poder Ejecutivo. Llegamos al Poder Ejecutivo. La revolución social me podría quitar la libertad a mí, que soy liberal. Entonces, de ahí es que dice lo más pragmático y no lo más idealista, porque yo tengo un problema con el liberalismo, sea el clásico, el moderno que el posmoderno, el mismo que tengo con el comunismo, que en libro, si voy al comunismo científico y voy al liberalismo clásico, pues es una idea lindísima. Ambos piden que desaparezca el Estado,
uno pide una conciencia colectiva superlativa y el otro pide una conciencia individual superlativa. Por lo tanto, podría estar de acuerdo contigo, decirte, son lindísimos los dos, pero en la práctica, cuando yo empiezo a caminar por los senderos de cada uno de los dos sistemas, para mí son utópicos. No es posible en este mundo capitalista ni llegar al comunismo ni llegar al liberalismo clásico o puro. Entonces, ahí es que nosotros pensamos que somos más pragmáticos y prácticos y decir, bueno, una sociedad equilibrada donde no haya grandes desigualdades para no desembocar en revoluciones de clase, porque recordemos que la socialdemocracia sale para salvar al capitalismo. O sea, porque las revoluciones rojas de los bolcheviques o Mao Zedong o en Corea del Norte estaban poniendo en grandes aprietos al capitalismo y surgen los reformistas socialdemócratas. Por eso los comunistas nos llaman traidores, porque nosotros lo que hicimos fue, o sea, nosotros no, los socialdemócratas, tratar de humanizar el capitalismo para hacer convivir en una misma sociedad a los de un extremo y los del otro, sin que haya revoluciones, a través de la democracia. Pero, Grele, eso está muy bien, pero está muy teórico. Vamos a hablar de el estado de bienestar. El estado de bienestar habla de justicia social, redistribución de la riqueza, ¿es así o no? Sea por un pacto social o no. Sí. Y eso se hace, hablaste incluso de educación y salud gratis, aunque dijiste pública, pero dijiste gratis. Sí. Entonces, todo eso son sueños. Todo eso es, en buen decir mío, de mi canal, de mi forma, la gente le dirá caricaturista, pero eso es aire frito. No existe gratis porque se paga con los impuestos que le cobran a los que trabajan, porque nada es gratis. Entonces, lo primero que debiéramos exigirle los ciudadanos a cualquier ideología es que no hable de la palabra gratis, porque ya me quieres engañar. Cuando una persona me dice esto te lo doy gratis, incluso en las redes sociales, cuando tú entras en una red social y tú no pagas, tú pagas con tu perfil, tú pagas con tu información. Nada es gratis en esta vida. Entonces, que un político me hable de gratis ya me está ofendiendo mi inteligencia, ya me está pretendiendo engañar porque me está vendiendo algo gratis que yo lo pago con mis impuestos o lo paga otro el que trabaja. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, como estábamos hablando al principio, podemos decir con bases históricas de lo que estamos hablando, pero estamos hablando que ya cogimos en mazo. Ya estamos en el gobierno, tenemos que tomar decisiones y no le vamos a explicar a la gente esta decisión la voy a tomar porque lo dijo Escudero, porque lo dijo Engels, porque lo dijo Mar. Esta decisión la voy a tomar porque yo soy el poder ejecutivo y yo entiendo que estas son las decisiones, ya ustedes me dieron el poder y vamos a asumir la responsabilidad porque por eso votaron por mí. Entonces, eso, digamos, es un poquito para concretar, ¿no? En lo que estamos hablando. Regresamos a lo gratis, no existe lo gratis. Después, regresamos a Robin Hood. Es exactamente lo que hace el impuesto. Nadie paga el impuesto voluntariamente. Eso es mentira. El que te diga a ti que paga el impuesto voluntariamente te está mintiendo. La gente hace un pacto social y es capaz de ceder parte de sus beneficios, los personales, ¿verdad? Incluso yo estoy en contra totalmente que sea sobre las empresas más que sobre la persona, porque hay un proceso. Tú estás en una empresa, tú generas beneficios, pero si tú no lo sacas, tú reinviertes y la empresa crece. Cuando la empresa crece, entonces tú generas más empleo, generas más inversión, generas más trabajo, ¿verdad? Pero si tú sacas esos ingresos porque quieres tenerlos por ingresos personales, porque eres el dueño, pues de ahí es que tú cedes parte para los impuestos, que tú, como bien tú dijiste, se hace un pacto social de lo que nosotros entendamos. Regresamos. Gratis no existe la educación pública. Yo tampoco estaría de acuerdo porque hay sistemas ya de bonos. ¿Por qué? Porque lo que está demostrado es que cuando la educación es pública, el Estado crea un plan nacional de educación y adoctrina, porque el Estado entiende que como las escuelas son del Estado, siempre se puede manipular. Ya se puede predecir que cualquier persona con tendencia a la dictadura está en el poder y puede tender a adoctrinar. Ahí está el ejemplo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Unión Soviética. Se adoctrina Estados Unidos, que a mi hijo le están poniendo que son él, ella o no lo sé, porque hay sexos que no se saben cuáles son y eso están en la escuela pública de este país. Entonces, pública tampoco estaría de acuerdo en que fueran, porque hay sistemas de bonos que la gente se le puede dar el bono y que vaya a la escuela que sea
y que todas las escuelas fueran privadas o sean privadas, y el que quiera va a una escuela católica, el que quiera va a una escuela musulmana, el que quiera va a una escuela atea, el que quiera va a una escuela de educación artística, de lo que sea, pero la gente tiene un bono y escoge y premia al exitoso, premia a la escuela donde mejor le vaya a ir con sus hijos, con su cultura, con su costumbre, con lo que sea. Y de eso hay ejemplos. De eso hay en Suecia, por ejemplo, hay ejemplos. Y así mismo puede ser con la salud, con los seguros y con los copagos. O sea, hay ejemplos que se pueden replicar perfectamente. Entonces, el propio mercado. Por eso, no, en mi opinión, no hay nada más justo y no hay nada incluso más democrático que el libre mercado. Y te explico por qué, porque ahora te voy a dar la palabra, que quisiera que me rebatiera lo que te estoy diciendo, o sea, sobre esto, ¿ok? No hay nada más justo y no hay nada más democrático que el Estado. Te explico por qué. En justicia, lógicamente, es que el mercado premia al que se esfuerza y al que hace bien las cosas, porque el éxito, el dinero, que es lo que la gente mide el éxito en el mercado, es el resultado de que tú hiciste bien las cosas. La gente te premió con su dinero porque tú lo trataste bien, le diste un buen producto a tiempo, con calidad. La gente te premia con eso. Entonces, esa es la justicia del mercado. ¿Qué pasa también con la justicia del mercado? Lo que no se hace bien se deja de hacer porque sencillamente el negocio quiebra. Porque si tú no lo haces bien, la gente no te premia. Si no te premian, tú no tienes dinero para sobrevivir. Entonces, esa es la justicia del mercado. ¿Dónde está la democracia del mercado? Que cuando tú entras a un supermercado, así como está el marketing político y la oferta política, donde están todos los políticos que tú me hablabas antes y que la gente va a votar por el que le gusta, eso se hace a diario. Cuando tú sales a comprar, y tú entras a un supermercado, hay 20 marcas de mayonesa. Tú escoges la que a ti te gusta. ¿Qué mejor democracia que esa? Que tú puedes votar con tu dinero por lo que a ti te gusta y te lo llevas. El mínimo tenga tanta participación la comunidad LGTB o la raza negra en el Parlamento, como mínimo, porque tiene que estar todo representado. No lo dejan al orden natural, a que la gente lo haga por su mérito, por su esfuerzo, por su elección. No, ya inmediatamente tú estás violando lo que dice la ley, es que cualquiera puede hacerlo. Entonces, esa justicia social, ese estado de bienestar, de redistribución de la riqueza, me parece para mí, primero, no es justo la justicia social, es una injusticia social. Segundo, la redistribución de la riqueza es un robo, como mínimo es inmoral, porque ir a meterle la mano en el bolsillo que se esfuerza para dárselo al que no. Al que se esfuerza para dárselo al que no. Y para tú tener esas políticas, definitivamente tienes que satanizar al que tiene dinero, porque le tienes que decir, tiene tanto dinero que no lo necesita, cuando hay otros tantos que no lo tienen y lo necesitan. Entonces tú desvías toda la comunicación, toda la política, toda la información hacia que se odia al que tiene, porque eso que él tiene me lo quitó a mí. Entonces no será con lucha de clase como es el comunismo, pero al final es a través de la democracia. La gente vota por el que le promete que le va a quitar al que tiene para darle a él, como está pasando en Estados Unidos. Entonces, y eso trae consecuencias funestas. Lógicamente, te acepto que se convive en toda sociedad moderna, en la sociedad actual, en todos los países desarrollados también, se conviven las dos ideologías. Y hay periodos donde gobiernan partidos o presidentes que tienen tendencia más al libre mercado y presidentes que tienen más tendencia a la socialdemocracia. Y son periodos que tú lo verás en los índices de desarrollo económico, cuál tiene mejor o peor impacto en la economía. Entonces, ahora te doy la palabra después de decirte de lo que tú me dijiste que yo no coincidía. Bien, me voy a tener que tomar un poco de tiempo porque han sido muchas cosas que has hablado. Métele, tírate. Deja ver si memoricé todo y por parte. Hay cosas que has dicho, pero que yo no las dije, o sea, cosas que no salieron de mi boca, quizás porque nos entendimos mal en la comunicación. Porque, por ejemplo, yo no he hablado de las cuotas. Yo no he hablado de las cuotas rojas ni de las cuotas azules. Yo tampoco creo en eso. O sea, y los socialdemócratas no defienden ningún tipo de cuota. Entre los 10 primeros países en el ranking mundial, según la riqueza y la felicidad, 9 son socialdemócratas reconocidos por el mundo entero. Y son, según el ranking mundial hecho por la ONU, son los más felices, los más prósperos, y donde la equidad, que no es igualitarismo, la equidad social para mí no es igualitarismo. Pues nosotros no hablamos de cuotas. Lo otro, con respecto a la economía,
nosotros no tenemos, o sea, los socialdemócratas no tienen problema con la propiedad ni con la gestión. No es como un extremo que dice que todo tiene que ser privado y el otro extremo dice que todo tiene que ser estatal. Para nosotros lo que vale es la eficiencia, es la productividad y es la eficacia. Lo que sirve, funciona, vale. Si es estatal y funciona mejor que el privado, pues que exista el estatal. Si es mixto, que sea mixto, y si es privado, que sea privado. Libertad completa de empresa para todos los cubanos, los socialdemócratas, o al menos mi pensamiento socialdemócrata, es que Cuba cambie para los cubanos y que sean los cubanos los que se puedan hacer empresarios ricos y que tengan un buen estado de bienestar. Y aquí, en el estado de bienestar, recuerdo haberte dicho, cuando te comenté, como socialdemócrata, nosotros yo creo que no debemos imponer nada. Porque tú dices, bueno, llegamos ahí y decimos, vamos a hacer esto. Democráticamente, nuestra convicción democrática no nos lleva ahí. Y ahí es una gran diferencia entre el liberalismo y la socialdemocracia. Ustedes no quieren la democracia como objetivo, ustedes lo usan como instrumento. Incluso en la Constitución americana no aparece ninguna vez la palabra democracia. Y los liberales inventaron los partidos políticos porque decían, incluso Smith dice que la democracia podía ser contraria a los intereses individuales. Yo, que soy democrático, digo, en Cuba hay que refrendar algunas cosas, a través de plebiscito o a través de referéndum. Y una es el sistema político, que los cubanos elijan cuál sistema político quieren, y el otro es si estamos de acuerdo a pagar el costo del pacto social por el estado del bienestar. Y ahí te decía, tú dices, hablaste de salud privada y educación, salud y educación gratuita. Sí, pero te dije fórmula de único pagador aún con gestión privada, que no es lo mismo. O sea, yo estoy diciendo que es gratis, pero yo sé que cuesta. Es gratis para el consumidor, es gratis para el pueblo. Y creo que va a ser muy difícil convencer al pueblo cubano de que tenga que pagar la educación y la salud. Por lo tanto, yo creo que lo deben refrendar el pueblo, decir si están de acuerdo que pagarlo o no pagarlo. Y cuando digo único pagador, es que, claro, los socialdemócratas defendemos los impuestos, pero eso no es nuevo. Eso nosotros, el estado del bienestar, como cuesta, hay que pagarlo, y hay que pagarlo con impuestos. Tendrá que ser el pueblo que decida, ¿pago impuestos o no pago impuestos? Porque el libre mercado, y ahora te contradigo con respecto al libre mercado, por ejemplo, antes de entrar al libre mercado en Suecia, en Finlandia, en Suiza, yo creo que los ciudadanos se cuestionan muy poco, y yo he hablado con ciudadanos de esos países, los impuestos que pagan, porque el problema de pagar impuestos no es pagarlo de por sí, nadie lo paga voluntariamente, a todos nos cuesta pagar impuestos, pero es si yo veo que el dinero viene bien reutilizado, entonces me siento contento de pagar impuestos porque se revierte a mí de nuevo, porque si yo cojo el transporte público y yo no tengo que pagarlo, si yo voy al hospital y no tengo que pagarlo, aun cuando vaya al privado, porque en los países socialdemócratas existe educación pública y privada, pero es gratis al consumidor. Existe salud pública y privada, pero es gratis al consumidor porque el Estado es quien paga. Entonces, yo como consumidor, como ciudadano, no tengo ningún problema en pagar impuestos si yo todo eso después lo recibo de alta calidad y gratis, porque en muchos de estos países el sector público es mejor que el sector privado. Ahora, sobre la teoría del libre mercado, pues yo no tengo problema con el mercado. No existe un Estado que pueda vivir sin mercado, al mismo tiempo que no existe un mercado que pueda vivir sin Estado. Y esto lo dijo Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones, en la página 660, cuando él habla de la importancia del... Ahora te explico. Parece un protestante, bro. Parece, vamos, ok, ya tú leíste el libro. Yo lo estudié en la universidad. Perfecto. A ver, Manuel, Manuel, pero estamos hablando con argumentos. Versículo tal, 35-49. Ahí, por ejemplo, mira, tú me dices. Bro, déjame terminar la idea. No, déjame terminar la idea. Debo terminar. Porque si no tengo tiempo yo para rebatirte. O sea, recuérdate, estamos hablando aquí de argumentos. Si no, yo no tengo tiempo para... Sí, por ejemplo, tú hablas un libre mercado. Sí. Yo quisiera tener la posibilidad de con mis argumentos desmontarte la idea de un libre mercado que no existe. En el mundo no existe libre mercado. En la época victoriana, de la reina Victoria, que todavía no había hecho entrada en malévolo estado, había un comercio, y si nosotros vamos a analizar, Manuel Milanés, lo que sucedía, por ejemplo, con dos productos fundamentales del comercio en aquella época, que era el pan y la leche. Con el pan se descubrió, y la época victoriana fue no plus ultra de la revolución industrial. Gran Bretaña tenía un esplendor, a pesar de todas las crisis que tuvo, los problemas de las colonias y demás, pero se recuerda como un esplendor del libre mercado, como se llamaba. Pues se demostró que los comerciantes que compraban el trigo
le metían alumbre al trigo porque blancaba la harina y podían vender el pan. Pero sustituyendo el trigo que costaba más por el alumbre, pues estaban cobrando al consumidor un producto que era un fraude. Usted esa alumbre no le pasa nada, pero que si consume grandes cantidades de alumbre puede tener grandes problemas digestivos. También se comprobó que en esa época, en el comercio, la leche que tomaban los niños era adulterada con bórax y con yeso, además del agua. El bórax después se demostró que, además de hacerla pagar más con menos contenido de leche, pues se murió en la época victoriana, un estudio hecho, 500.000 niños en la Inglaterra victoriana. Ahora yo te digo, alguien alertó, ¿dónde está el Estado? ¿Quién protege la salud de los consumidores? Porque recuérdate que el comercio no es algo abstracto, Manuel. El comercio o el mercado es un espacio comercial donde intervienen consumidores y productores. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Lograr el equilibrio entre la protección que merece el consumidor y la protección que merece el productor. Porque las normas ISO, las 9.000, las 14.000, las 18.000, ¿de dónde salen? De una conciencia social de que la cadena logística tiene que tener un control. ¿Para qué? Para proteger a ambos sectores, a los consumidores y a los productores. Porque si el libre mercado es que los productores pueden hacer lo que quieran sin el merecido respeto a los consumidores, entonces ahí no estamos de acuerdo. Porque incluso, mira, recuérdate que el Estado viene usado para mantener al proletariado lejos de los grandes círculos de poder, porque el Estado interviene para que cuando la gente se molesta no te destruya tu negocio. O sea, la ley la pone el Estado. En Italia hay un gran problema con las inversiones extranjeras ahora mismo, Manuel. ¿Por qué? Porque el Estado es ineficiente en la administración de la justicia. Porque primero que la libertad, tiene que existir la seguridad de inversión y la seguridad de mercado. Entonces, yo creo que no es que uno dependa del otro, se complementan, conjugan. El mercado y el Estado tienen que conjugarse. Y los socialdemócratas no controlan el mercado. Los socialdemócratas regulan el mercado. Porque, por ejemplo, en Noruega, tú sabes que el 100% de la industria petrolífera de la Noruega es estatal y pública. Y uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo, por el cual los noruegos tienen 250.000 euros desde que nacen en su cuenta, es público y del Estado. Lo gestiona el Estado también con participación privada. Entonces, yo creo que ni es que tiene que existir un mercado sin Estado, porque el Estado es necesario, ni tiene que existir un Estado sin mercado, porque el mercado es necesario. Lo controlan los comunistas, los socialdemócratas no lo controlan, lo regulan. De todo lo que hablaste, lo que se parecía a una Cuba libre ya, antes de regresar a la retórica, la historia, tal, el libro, la página, vamos a llegar, dijiste, primero hay que hacer un referendo. Entonces, ¿ustedes van a gobernar haciendo referendo y consulta popular? Cada vez que ustedes tengan que tomar una orden ejecutiva hay que consultar al pueblo. ¿Es así que va a gobernar un socialdemócrata? No, Manuel, discúlpame, pero es que ustedes no tienen carácter democrático y los socialdemócratas sí. Pero, bueno, el liberalismo no cree en la democracia. Nosotros sí, el pueblo tiene que decidir. El pueblo cubano soberano. Ustedes no dicen que lucha por la democracia en Cuba. Ustedes no dicen que luchan por la democracia en Cuba. Pero la respuesta es sencilla. Un socialdemócrata en el poder ejecutivo en Cuba, cada vez que haga algo lo va a hacer un referendo. No, tú sabes que no es así. No quise decir eso. Dímelo tú, entonces llegamos. Te estoy diciendo, hay que refrendar dos cosas fundamentales, Manuel. Sí. No, por favor, te pido, no pongas en mi boca cosas que yo no digo. Hay que refrendar dos cosas. Vamos a concretar, llegamos ahí, refrendamos. Bueno, ya. El pueblo cubano tiene que decidir si quiere un Estado o si quiere un mercado libre. Sí. Un minarquismo o un liberalismo. Si no existe en el mundo el liberalismo, ¿por qué tú me lo quieres imponer en Cuba? Si no, es una utopía el liberalismo. No existe en ningún lado, porque ustedes incluso no están con el capitalismo. Porque hay cosas del capitalismo. Pero tú pusiste un ejemplo de lo bien que le va a una economía por optar políticas liberales, que es Noruega. Tú hablaste de Noruega. Y Noruega tiene petróleo, pero Noruega, fíjate, Noruega tiene petróleo y tiene un fondo de inversiones. Pero Noruega 10 años atrás tenía un hambre que se estaba muriendo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, Milanés. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Busca entonces la historia. No, Noruega no es liberal. Noruega es socialdemócrata. Noruega no es liberal y te lo puedo desmontar ahora mismo. Noruega no es liberal. Espérate, Noruega no es socialdemócrata. Noruega es capitalista. En Noruega hay partido de derecha y hay partido de izquierda.
Eso no es socialdemócrata, es capitalista. Es una bandera que saca la socialdemocracia por decir Noruega. No, Manuel, donde único se discute, Manuel, a mí me llama la atención, discúlpame, hermano, me llama la atención que donde único en el mundo se discute que Canadá, Noruega, Finlandia, Suecia no sean socialdemócratas es en los Estados Unidos, porque en Europa esta discusión no existe. Son socialdemócratas. Pregúntale a los noruegos. A ver, ¿cómo puede ser? A ver, yo te hago una pregunta. Pero déjame terminar. Pero ¿cómo puede ser Noruega? Manuel, discúlpame. ¿Cómo puede ser Manuel? Vale. Noruega tenía el monopolio de la farmacia. Tenía el monopolio del alcohol. Tenía muchísimos monopolios que se liberaron y ya son públicos y privados. Y gracias a eso se recuperó su economía. No tomando medidas socialistas, teniendo un Estado totalitario. No, tomando medidas liberales y liberando el mercado. Así que Noruega es tan buena y tan libre y tan próspera a pesar de todavía los controles que tiene el Estado. No es gracia que tiene el Estado. Si tú tenías más control sobre el Estado y te iba mal, y de pronto, que discúlpame, lo acoto, no 10 años atrás, pero 30, 40 años atrás era un monopolio absoluto. No 10 años atrás, me fui muy reciente, pero 30, 40 años atrás tenía un monopolio absoluto. En los años 60 era un monopolio absoluto y no les iba bien. Tuvieron que rediseñar toda su política económica y liberar. En Noruega tú haces una compañía, tiene 18% de impuestos la compañía. No tiene como en otros países un 30 y pico, un 40, un 18% el impuesto sobre la utilidad. Eso es libre mercado, eso es impuesto básico para una compañía. Es de la utilidad, de lo que tú extraes como utilidad, si lo reinviertes, no. Y Noruega haciendo eso, privatizando, dejando la libre empresa, dándole estímulo a los jóvenes que comenzaban, incentivos, créditos. Así es que ha mejorado su economía y está entre los primeros 10 países en libertad económica. En libertad económica, no solo en prosperidad y en bienestar, en libertad económica está dentro de los 10 primeros países del mundo en el índice de libertad económica. Así que Noruega le va también a pesar de, no por ser un Estado controlador, no. Es a pesar de que todavía tiene Estado controlador. Y como bien tú lo dijiste, fue un pacto social. Pero a mí me alegra que tú me digas, si gana un socialdemócrata en las elecciones en Cuba, él va a permitir que el pueblo decida entonces qué tipo de economía quiere. Si dice libre mercado y Estado mínimo, el socialdemócrata no tiene problema con eso, aunque esté en contra de lo que piensa. Porque ustedes no están a favor de que sea un Estado mínimo. Ustedes están a favor de que haya un Estado que tenga controles, regulaciones, como bien tú dices, que sea el juez. Lo que no nos dice el socialdemócrata, que nos está engañando cuando no nos dice eso, es que cuando yo pago mis impuestos para que él me ayude a mí, para que me dé esa guagua gratis, para que me des, que no es gratis porque la pago yo, para que me dé esa salud de primer nivel y que todo es bien, aunque sea público, en el medio hay una gestión burocrática que son políticos que pago yo. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagarle a unos políticos para que me ponga una guagua cuando puede haber una compañía de transporte que me pone la guagua y la va a poner barata porque hay muchas compañías de transporte? Por favor, porque lo que quiero es que lleguemos a Cuba. ¿Ok? Manuel, hermano, pero te voy a pedir de corazón una cosa. Al inicio de la directa tú hablaste de que no nos íbamos a alterar y que íbamos a hacer un diálogo, una conversación, pero... Sí. Te pediría, yo sé que no lo haces con la intención, no veo intencionalidad en tu parte, pero no manipules parte de mi mensaje porque tú estás poniendo cosas en mi boca que yo no he dicho o estás especulando sobre cosas que yo no pienso y yo no he dicho. O sea, un poco que sin intencionalidad estás confundiendo porque, por ejemplo, cuando tú dices que los socialdemócratas son comunistas, un poco te comportas como el Partido Comunista de Cuba, pero al contrario, porque nosotros no somos comunistas, los comunistas nos llaman traidores. Sobre Noruega y los países nórdicos no voy a hablar porque yo creo que es evidente para mucha gente que ellos son socialdemócratas porque alguien que tiene el 55% de los impuestos no puede ser liberal, no puede ser de libre mercado, regulan el mercado. Alguien que tiene educación... 55% del impuesto personal. Sí, o sea, ok. No es ok, eso no tiene nada que ver con el mercado, no, es que estás diciendo cosas que voy ahí, Milané, voy ahí, Manuel, pero voy ahí, déjame llegar porque yo no he hablado de la empresa en Cuba. Pero si tú me interrumpes... Sí, pero libre mercado es empresa. E ingreso... estoy hablando alto, discúlpame. Libre mercado es empresa e ingreso personal es individuo. No, hermano, pero el problema es que si tú me interrumpes, yo no puedo lograr coordinar la idea. Y entonces no puedo hablar.
Entonces la directa es tuya y yo no puedo argumentar. Déjame hacer un hilo conductor de mi idea. Está bien, pero entonces lo dejo si no está bien. O sea, lo dejamos así si no está bien. La gente se queda con lo que se dijo. No, pero ahí yo creo que tienes un problema. No está bien qué cosa significa. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Que sean ellos los que decidan. No. Tú tienes la razón. Tú tienes la verdad. Sí, no, yo tengo la verdad, no. Si tú dices que es socialdemócrata porque el 55% es impuesto y eso no es libre mercado, eso está mal. Manuel, no solo por eso, te voy a explicar otras cosas más. Bueno, pero eso está mal, lo otro no lo escuché. Vamos a agotar eso. Es que yo no te he hablado de la fuerza, yo no te he hablado de los impuestos personales sobre la fuerza de trabajo, no te he hablado de los impuestos sobre los ingresos de las empresas, no te he hablado nada de eso. Déjame terminar. El impuesto de las empresas es 20%, no llega a 50%. Ok. Entonces es libre mercado. Manuel, a ver, quizás tengamos un problema en entender para ti qué cosa es el libre mercado y para mí qué cosa es el libre mercado. Porque una cosa es capitalismo, una cosa es el mercado que yo le respeto y otra cosa es la teoría minarquista y la teoría libertaria de libre mercado. Y a mí lo que me llama la atención es que el anarcocapitalismo no ha podido construir ningún sistema de libre mercado en el mundo y quiere entonces venirlo a construir a Cuba. Por ejemplo, hace unos días tuviste un debate con Pipito, el de Argentina, y con Oscar también. Y a mí lo que dijo Pipito me pareció muy interesante porque a la pregunta de Oscar de qué hacemos en Cuba cuando lleguemos, hacemos un partido libertario, y Pipito responde, que me parece una persona liberal muy inteligente, el libertario dice, mira, yo creo que en realidad nunca tendremos un partido libertario que podamos ganar las elecciones. Somos minoría. Lo que podemos hacer es hacer un partido para hacer lobby dentro de los otros partidos y lograr algunas concesiones. O sea, una persona inteligente, libertaria, parte del concepto que la gente no va a aceptar un sistema libertario, un sistema de libre mercado. Ahora, ministro de la Economía en Cuba, ¿qué hacemos? Libertad de empresa para los cubanos. No hay obstáculo. Aquí nadie ha hablado de empresa estatal. Todo el cubano que quiera hacer lo que le dé la gana, que lo haga. Ni 2.000 actividades, ni 127 restricciones. No, eso no existe con los socialdemócratas. Que exista la libertad de empresa. Proteccionismo para los cubanos. ¿De qué manera? Déjame terminar. Proteccionismo para los cubanos. Mira, si nosotros estamos diciendo que queremos cambiar Cuba para los cubanos, tiene que ser para los cubanos. Yo no puedo cambiar Cuba para los argentinos, ni para los italianos, ni para los japoneses. Entonces, si yo abro un mercado y permito el libre mercado, dice la teoría también que el más fuerte se va a comer al más chiquito. Y yo lo que quiero es que el bodeguero, lo que quiero es que el que tiene el negocio de zapatos, lo que quiero es que el que tiene el hostal y el restaurante se reproduzcan en Cuba, que sean los cubanos los que ganen dinero. Entonces hay que aplicar medidas proteccionistas a los nacionales, proteccionismo nacionalista, en la medida que no sea posible, sí, con mercado libre intercambio de exportaciones e importaciones, pero proteger a mis nacionales, Manuel. De lo contrario, nosotros nos convertimos, o el pueblo de Cuba se convierte que no hay empresas de cubanos, vienen las transnacionales y los monopolios y se llevan toda la plusvalía. Porque tú debes saber. Y de verdad tú me dices que eso no es comunismo y tú hablas de plusvalía. No, eso no es comunismo. ¿Qué cosa es plusvalía? ¿Dónde se define la plusvalía? Manuel, pero es que el neoliberalismo está contra el monopolio y el capitalismo también está contra el monopolio. La plusvalía, que te voy a demostrar que es comunismo. ¿Qué cosa es plusvalía y dónde por primera vez se habla y donde único se habla de plusvalía? ¿Dónde es? En el capital, y se habla en el capital porque se estudia en las mejores. A ver, Manuel, el capital se estudia en las mejores universidades europeas y también en Estados Unidos. ¿Quién lo escribió? Carlos Mal y Federico Engel, tomo 1, 2 y 3. Eso no tiene nada que ver. La plusvalía es el que habla de plusvalía, habla de comunismo. No existe la plusvalía. La plusvalía es el valor trabajo. Y el valor trabajo es un error. La teoría de valor trabajo es un error porque dice que el valor es objetivo y el valor es subjetivo. No es correcto porque la plusvalía nació antes que el capitalismo, después del neolítico con el comercio de la agricultura, porque si surgió el comercio fue porque hubo plusvalía en la agricultura, Manuel. Mira, empezó el comercio. No existe, es un invento. Bueno, para ti no existe la plusvalía, ¿vale? Para ti no existe. Para mí, tú quieres que te diga para quién se murió pensando que no existía. Para Carlos Marx. Carlos Marx no fue marxista. Él no pudo rebatir cuando le dieron la teoría de la utilidad marginal, que es la que dice que el valor es subjetivo.
El valor está expresado. Si para ti no existe la plusvalía, si no, para no, ti, para mira, mí, para la economía, no para mí. no, para no es verdad, no es verdad, porque la plusvalía existe para grandes economistas. Por ejemplo, Keynes, hay un planteamiento de Keynes que nadie ha podido rebatir. Hay un planteamiento de Maynard Keynes que nadie ha podido rebatir, y de ahí viene la necesidad de la existencia de un Estado que equilibre las sociedades y la armonía social. ¿Cuál es esa afirmación de Keynes? Es el pleno empleo. No ha podido ni resolverlo ni el capitalismo, ni los libertarios, ni los comunistas, ni los socialistas, ni los socialdemócratas. Y a partir de que no hay pleno empleo, una teoría de Keynes, es que entonces todo lo demás es superfluo y no es práctico, porque va a haber siempre sectores de tu sociedad que no pueden navegar a la misma velocidad que los más veloces. Y como tú no tienes pleno empleo, tú tienes que hacer políticas sociales que te garanticen un equilibrio en tu sociedad. De lo contrario, no existe pleno empleo, no existe, es una falacia. Exacto, no existe, porque no existe. ¿Quién quiere hablar de pleno empleo? ¿Quién quiere hablar de pleno empleo? Porque es la demostración de por qué tienen que existir las políticas sociales, Milanés. Porque si no hay pleno empleo. Una teoría, hay gente que son vagos, hay gente que no le gusta trabajar, eso está en la naturaleza. Yo te puedo citar 5 que conozco. Entonces, pleno empleo es antinatural. No todo el mundo se levanta por la mañana con ganas de trabajar. No existe. Estoy de acuerdo. Pero Manuel, pero no me estás escuchando. Manuel, pero no me estás escuchando. Sí. No me escuchas, mano. Yo no estoy diciendo que tenga que existir el pleno empleo. Estoy diciendo que precisamente porque es una utopía y no puede existir el pleno empleo, como las personas todas no van a ganar, pues entonces tiene que haber políticas sociales para las personas más desventajadas, porque de lo contrario se te crea una revolución social, y estas o privadas con el Estado, porque nosotros no tenemos problema con la propiedad ni con la gestión. A partir de ahí, Cámara de Comercio, registro de todas las empresas cubanas y carácter jurídico, que no existe hoy. O sea, todos los nacionales tienen que tener legalidad como empresa, tiene que existir su empresa ahí desde el punto de vista jurídico. Una vez que las empresas están creadas, libre comercio. ¿De qué manera? No tienes que pasar por la empresa estatal cubana para importar o exportar tus productos. Usted lo hace directamente con el mejor competidor. No vamos a poner peros tampoco. El mejor competidor en el mercado es vea al privado y vea el estatal si existe. Yo tampoco, porque es un capricho, nosotros vamos a eliminar la empresa estatal. No, que exista de todo. A mínimos valores para que las personas, los cubanos, quieran hacer empresas, quieran invertir y formar empresas. Y si tú das puestos de trabajo, pues yo te bajo los impuestos, incluso sobre los impuestos de las utilidades y sobre los impuestos de la renta personal. Porque a mí lo que me interesa es que se socialicen las fuerzas productivas, es lograr riqueza. Porque un socialdemócrata no existe si no existe una riqueza. Porque ¿de dónde? No existe Robin Hood. Si no existe una riqueza, no existe Robin Hood. Dinero para pagar el Estado. ¿De dónde saca el dinero para pagar el político? Pero yo no estoy hablando de políticos tampoco, eso lo estás hablando tú. Porque si tú me preguntas el sistema. Los gobiernos no son políticos, los gobiernos son políticos. Pregúntame qué tipo de gobierno queremos los socialdemócratas. Ahora bien, yo te estoy dando tu libertad, la libertad que tú querías empresarial, el derecho a hacer todo lo que tú querías, Milanés, te lo estamos dando. Pero más allá de ser un individuo, tú tienes que saber que tienes una responsabilidad colectiva en tu sociedad. ¿Y cuál es tu responsabilidad colectiva? Una vez que tú eres libre, plenamente libre, y que puedes hacer lo que tú deseas, pues comportarte como un ciudadano de una colectividad, pagar impuestos. A menos esto es lo que pensamos los socialdemócratas. 20 cañas para el capitalista de nuevo. La audiencia es un poquito... Y Manuel, por favor, los socialdemócratas no niegan el capitalismo, humanizan el capitalismo. Porque sería una mentira decir que nosotros negamos el capitalismo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Ya terminaste con el Ministerio de... A mí también hay que matar. Agricultura. Agricultura. No, espérate, déjame hacer mi Ministerio de Economía primero. Ya me huele a 500, 600, 1000, 2000 personas ganando salario que lo pago yo de impuestos y que no hacen nada, absolutamente nada para mí, ni me protegen ni nada, todo lo contrario, me controlan, me manipulan, me convencen de cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo lo cerraría, total, cerrado. Ministerio de Economía para afuera, no tiene nada que hacer. Controles de darle 51% al nacional. ¿Tú sabes lo que significa eso? Yo soy extranjero y yo tengo que meter mi dinero en Cuba y de antemano darle la mayoría de mi compañía a un cubano porque es cubano. No voy a Cuba. Eso significa que no va a invertir en Cuba nadie. Eso es mentira. Absolutamente mentira, te lo aseguro,
como cubano, como empresario, como dueño de negocio, que yo no le pongo el 49% a nadie en la mano de una cosa que puse el dinero yo, porque en Cuba no hace falta dinero, hace falta tecnología, hace falta know-how, hace falta mercado, hace falta experiencia, hace falta todo eso. Y yo pongo todo eso, y uno porque nació en Cuba tiene 51, mataste Cuba, acabas de matar Cuba. Vamos a estar llenos de moscas, nos va a matar el hambre, no va a haber un peso que venga de afuera, porque eso no estimula la inversión extranjera, para nada. Y te voy a decir lo que pasa en un mercado libre, natural. La gente va a ir y le va a dar por ciento al cubano, porque necesita un cubano que conozca la calle, necesita un cubano que sea un ingeniero de ahí, porque sale más barato. Gracias, aprende arte conmigo, gracias por tu eso. Gobierno minarquista también. Necesita un cubano que ya está instruido, que conozca la lengua, que conozca la idiosincrasia, que conozca el mercado, y le va a dar buenos salarios, incentivos. Todo el mundo va a ganar billetes, porque la gente va a ganar salarios reales, no la esclavitud que tiene Cuba ahora. Sin eso, pero Manuel, en Dubái es 51 contra 41. Dubái es un emirato. Dubái es un emirato. Ustedes quieren un emirato en Cuba. Y ahí este jeque Raúl. Ahí este jeque Raúl. Mira la diferencia entre los socialdemócratas y los capitalistas. Los socialdemócratas dan 1,99 y los capitalistas dan 10. Esa es la que yo veo en los stickers, ¿verdad? No te sientas mal, no los socialdemócratas, lo que están diciendo en el chat. Entonces, si tú dices, te lo aseguro, de verdad, rectifica eso. Porque además... No lo voy a rectificar. No. Bueno, no lo rectifique y yo voy a pelear porque entonces no gana un socialdemócrata. Porque si me va a poner a mí que para que entre un socio mío de Holanda, de España, que me han dicho, Manuel, desde que sea libre, voy con todos los millones chanflán a hacer lo que haya que hacer, que los conozco y a mi nivel, imagínate tú el que sea. Y los cubanos con el taparrabo, Error, los cubanos con dólares, con empleo, con carro, con casa en la playa. Pero si yo lo que quiero es que los cubanos sean millonarios, yo lo que quiero es que los cubanos sean los millonarios. Sí, pero no el holandés. Sí, pero no robándole a otro, no quitándole a otro. No estamos robándole a nadie. Sí, le estás cobrando un derecho por haber nacido. ¿Tú quieres que te diga algo? Gracias, Fidel Castro, coño. Está cabrón. Gracias, Fidel. No te voy a decir el apellido. Gracias, Fidel. Mira, tú sabes que tú quieres que te diga algo. Cuando tú le dices a un empresario, eso es lo que hace el Estado cubano, te quita 51. Lo único que tú estás... Milane, disculpa, pero si en Italia, en Europa, hay gente que invierte con el 30, con el 20, con el 10, con el 40. ¿Cuál es el problema? No importa que lo hagan donde sea, pero está mal. Seguramente habrá más gente que lo hagan si no le ponen eso. Eso es una... Pero tú me estás hablando de una utopía que ustedes no han podido hacer en ningún país. Los libertarios no han logrado en ningún gobierno. Yo no te estoy hablando de una utopía. En Estados Unidos yo vengo de Angola con mi dinero y no me ponen un americano al 51%. No es eso. No es eso lo que te digo. Lo que te estoy diciendo no es eso. Lo que te estoy diciendo es, por ejemplo, escúchame un momento, por favor. Sí, pero yo te estoy hablando de medidas concretas. Yo te estoy atacando una medida. Sí, pero Manuel, sí. Pero mira, en Europa hay personas que llegan y no piden el 51. Hay personas que invierten al 40, al 30, al 20, porque lo importante de un inversionista que tiene dinero por ley, es tener utilidades. Pero por ley, tú estás diciendo poner una ley, tú estás diciendo que el Estado diga. Te explico por qué. No, Manuel, espérate, yo te entiendo, está en Bahamas, está en muchas islas. Yo te entiendo, son medidas proteccionistas nacionales y al final lo que te encuentra gente que son vagos y que no hacen nada porque hay que darle 51 y la gente no se supera porque él tiene un derecho de natalidad. Estás minimizando el análisis. Un vago no llega a ser empresario. Un vago no llega a ser empresario. Si tú cuando naces ya te dan un derecho que todo el que venga a tu país te tiene que dar el 51, tú te vas a esforzar igual que si tú quieres. Manuel, ¿de qué estás hablando? ¿Qué derecho es ese de que tú naces? Yo no dije eso. Me decir de hacer una ley que para invertir en Cuba hay que darle 51% al cubano. No me dices eso. Eso es un Manuel, derecho. Disculpa. No, discúlpame. Si tú quieres invertir en Cuba, mira, yo lo que quiero evitar, cuando digo yo, es pedirle a los socialdemócratas que eviten que en vez que haya un Amazon en Cuba, que hayan 15 Amazon en Cuba, porque el monopolio rompe el comercio. El mismo libre mercado que tú estás pidiendo, el monopolio lo rompe. Por eso hay reglas contra monopolio, porque quitan la competencia. Si existe un monopolio, no hay competencia, lo que sucede con Etexa. Porque si no hay competencia, no hay movilidad social. Y si no hay movilidad social, no hay socialización de la riqueza. Entonces, los socialdemócratas... El Estado es un monopolio.
El Estado es un monopolio. Los socialdemócratas buscan que en vez que haya un Amazon en Cuba, hayan 20, 100 Amazon en Cuba que hagan ese producto, ese comercio. Y en vez que haya un IKEA en Cuba, que hayan 100 IKEAs en Cuba, Manuel Milanés. Nosotros buscamos la prosperidad del país, la prosperidad del país y de los cubanos. Porque si no, tú lo que quieres es que yo haga o que nosotros hagamos una lucha por Cuba y por la democracia para regalarle el país a las grandes transnacionales extranjeras. Claro que no, ahí tú estás manipulando, ahí eres tú el que me está ofendiendo a mí. Yo no he hablado en ningún momento de regalar nada. Yo estoy hablando de que Cuba sea un mercado libre, que tenga derecho todo el que venga a invertir. El cubano van a tener derecho, pero tienen derecho. No tiene derecho con las condiciones que tú pones, que le está dando una ventaja nacional. Y eso va a ser muy atractivo. Y la gente va a los cubanos, pregúntale a los cubanos si quieren o no. No, pero claro, si tú me dices a mí que me regala dinero, yo lo cojo, es vago en la mayoría, pero está mal. Y además ¿dónde yo te digo que te regalo dinero? Pero, compadre, si todo el que llega a Cuba le tiene que dar el 51% un cubano por el solo hecho que nació en Cuba, primero, vuelvo y te repito. Pero ese cubano está poniendo dinero. Ese cubano está poniendo dinero, Manuel. Ese cubano está poniendo dinero. No importa lo que ponga, pero le está dando la mayoría. Va a decidir él sobre mi negocio. ¿Qué sabe un cubano de un negocio de carro eléctrico? Que lo haga el cubano el negocio de carro eléctrico. Y que no tenga... Bueno, entonces tú vas a ser un estado donde nacionalista, donde tú eres racista con los extranjeros. Tú no quieres con los extranjeros. Eso le está diciendo tú. Mira, ya yo tengo para mañana mismo, Manuel, ya yo tengo para mañana mismo, socio. Mira, Manuel, yo tengo para mañana mismo socios para ir a Cuba a hacer cualquier tipo de negocio. Pero esos socios no me están diciendo que quieren ni el 51, ni el 50. Me están diciendo, Hesler, ¿qué te hace falta para hacer una fábrica de helado en Cuba? ¿Me puedo meter en sociedad contigo? Punto y basta. El problema lo estás poniendo tú. El problema lo estás poniendo tú. Pero tú le vas a decir que te tiene que dar el 51. Porque te voy a poner un ejemplo. Desmóntame esto que te voy a decir ahora. Dos ejemplos. No, espérate. Antes de tú ponerme el ejemplo, quiero que quede este registro. Esa medida, primero que lo tuyo es tener un ministerio, o sea, un socialdemócrata lo que quisiera es un ministerio fuerte que controle, que regule, que sea el árbitro, que dé libertad de empresa, pero que esté controlando para que haya. ¿Qué tú harías con los precios? ¿Tú harías control de precios o no? ¿Sí o no? ¿Me dejas explicarlo o me interrumpes a la primera palabra? No, pero es una pregunta, ¿sí o no? Es rápido, ¿sí o no? Te explico. En Europa, yo he tenido 4 empresas. Déjame explicarte, compadre, porque tú me quieres hacer un... No, pero el argumento está atrás, Gresle, de verdad. La respuesta no es sí. La respuesta no es sí o no. Pero Manuel, la respuesta que tú quieres una respuesta sí o no, y la respuesta no es sí o no, hermano. Me estás manipulando. No, espérate. Si no es sí o no, no te la hago y ya. Y vamos a otra que tú tengas sí o no. Porque si no, vamos a entrar en un bagaje de ejemplo. Pero déjame explicarte que todos los estados hacen política de precio, Manuel. Estás manipulando. No tiene nada que ver. Es que todos los estados hagan algo mal. No significa que esté bien. No significa que esté bien. ¿Y por qué tú quieres crear en Cuba el mundo que no existe en el planeta Tierra? No, es que conviven en la parte que tú no llegas, a la parte que tú no le llegas. Porque tú sí llegas. No, es que yo estoy tratando, lo que pasa es que yo no te lo voy a poder explicar porque tú no compartes eso, pero a los demás es bueno que sepan que conviven, señores. Lo liberal y lo estatal y el control del Estado conviven en todos los países libres. Depende, por eso hay alternabilidad en el gobierno, depende del político que entre. Si el cubano no tiene industria nacional para exigir un 51, claro que no, es una utopía, tampoco tiene el capital para tener 51 de todo el que llegue. No lo tenemos, el nacional que está dentro de Cuba no tiene 51%. Cuando llegue un tipo con 10 millones de dólares y una fábrica cueste 20, ¿de dónde tú vas a sacar 11 millones? Eso es mentira, es una utopía, eso es un engaño a la gente para que la gente diga, sí, voy a votar porque me va a dar el 51, voy a ser rico. Como utopía es el libre mercado. Como utopía es el libre mercado. El libre mercado existe donde tú estás. En Italia el libre mercado. No. ¿Me dejas ponerte 2 ejemplos? Pero que conviven. Grace, lo que quiero que tú entiendas. En Italia Milanés, estás equivocado. En Italia no hay libre mercado. Eso es mentira, Manuel Milanés. Estás manipulando la información. En Europa no hay libre mercado. No hace compañía privada y no negocio, no hace todo. Pero es que eso no es libre mercado porque la Comunidad Europea regula todo el mercado en Europa para entrar y para salir. Porque conviven libre. Y es lo que nosotros queremos. Y es lo que nosotros queremos.
Pero perfecto. Ahora va a funcionar mejor mientras impere más libertad de mercado y va a funcionar peor mientras impere más intervención del Estado. Va a funcionar mejor mientras se parejen. Va a funcionar mejor en un punto de equilibrio. Claro me dejas ponerte dos ejemplos. Me dejas ponerte dos ejemplos de por qué el nacionalismo y el proteccionismo. Pero, por favor, te pido, si quieres después, pero déjame terminar de poner los ejemplos para explicar. Mira, yo te dejo poner 20 ejemplos, pero si vale. vez que pone un ejemplo te me sale de Cuba y de lo que va a pasar en Cuba, no le estamos mostrando a la gente. No. YouTube. Yo te estoy diciendo, ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Qué pasó con la reina de Inglaterra? La gente lo Manuel, puede saber. Manuel, yo creo, Manuel, pero por favor, déjame terminar la idea. Yo creo que somos dos personas preparadas. Sí. Creo que somos dos personas preparadas. Ninguno es un cantinflero, ni uno que es, o sea, estudiamos. Tú con tu idea, yo con las mías. Hasta ahora la cosa estaba bastante bien. Pero no trates de convencerme como yo no trato de convencerte a ti. Yo empecé diciendo que el pueblo de Cuba tiene que escuchar lo que tú dices, lo que decimos nosotros, lo que dicen los comunistas, lo que dicen los socialistas, y el pueblo de Cuba debe decidir, porque eso es la democracia. El pueblo de Cuba tiene la última palabra como soberano. Ahora, voy a dos ejemplos. Yo no te estoy diciendo, Manuel, lo que va a pasar o no. Te estoy diciendo lo que no queremos que pase porque lo conocemos. Mira, Alitalia, que es la compañía aérea de bandera de Italia, es privada. Primero era estatal, después es una participada donde el Estado tiene cierto porcentaje y después se privatizó. Alitalia ha quebrado 4 veces como compañía privada, 4 veces que la ha tenido Airways, la han tenido Qatar y la han tenido muchos inversores privados. Las 4 veces que Alitalia ha quebrado y se han robado el dinero y se lo han llevado, que ha llegado a la quiebra, ¿qué ha tenido que hacer el Estado italiano? Intervenir, poner el dinero para salvar a los trabajadores y el salario de los trabajadores públicos, poner esa deuda en las costillas de los contribuyentes italianos para salvar el sector privado. Si eso sucede 4 veces con una empresa que es privada, o como tú dices, con el 51% privado, ¿por qué el contribuyente italiano tiene que pagar la deuda 4 veces y el Estado intervenir para salvar a los privados? No, entonces no es mejor que la nacionalice al 51% o ponga otras medidas. Esto es uno. Las bancas en Europa, yo no sé los Estados Unidos, creo que es lo mismo, pero ¿por qué cada vez que una banca privada quiebra, el Estado tiene que salvarla y poner el dinero que los contribuyentes después tienen que pagar la deuda? Si la banca era privada, ¿por qué el pueblo tiene que pagar el dinero? O sea, yo no quiero que en Cuba suceda eso. De que representamos una ideología, ¿verdad? Asumiendo eso, pues nosotros, digamos, yo me quedo con la lectura de que la socialdemocracia llega al poder y primero va a pretender que sea un gobierno plural, que estén todos representados, o sea, que todos estén ahí, que todos tengan voz y voto en su gobierno, o sea, en el poder ejecutivo estamos hablando, no en el legislativo, no donde se hacen las leyes, que lógicamente tienen que estar todos, no, en el ejecutivo. Van a sentarse ahí, vamos a tomar una medida, el presidente se va a parar y va a decir, no, como yo no soy el único que hablo, yo voy a buscar a todos y que esté, y llámame a todos, mi comunista, esto, anarquista, todo el mundo aquí. ¿Qué hacemos? Eso es lo que entendí, lo que me ha dicho. ¿Es así o no? ¿O no entendí bien? Entendiste mal, pero bueno, después yo puedo hablar también. Entendiste mal, pero... Bueno, pero tú, vamos por partes. Manuel, mira, te explico. Tú estás transmitiendo lo que tú crees que entiendes, lo que te conviene entender, porque yo no dije eso. El presidente de un país o el representante de una ideología tiene que gobernar para la mayoría y para todo el país. No puede gobernar para su ideología. Por lo tanto, yo no entiendo que un socialdemócrata deba gobernar para los socialdemócratas. Yo entiendo que un socialdemócrata, si bien electo, debe gobernar para el pueblo de Cuba, para los comunistas, para los socialistas, para los anárquicos, para todos. Déjame terminar. Como que yo en mi vida me he hecho siempre rodear de personas mejores o iguales que yo, preferiría que el presidente de Cuba o el representante se rodee de personas como Manuel Milanés, como asesores, como Manuel Milanés, como comunistas. Asesores, ok, que tenga un cuerpo de asesores, pero te claro, voy a decir, mi hermano, ¿de qué tú piensas que estoy hablando? No, está bien, perfecto. Un presidente tiene un cuerpo de asesores que él va a escoger la gente, okay. Yo no tendría comunistas en mis asesores de entrada. No tendría. Yo sí. Yo tampoco tendría ni le aceptaría a un presidente que tuviera comunistas asesores. No. Yo sí le pediría que sí. ¿Qué va a aportar un comunista asesor cuando el comunismo ha acabado con Cuba?
¿Qué va a aportar? Disculpa, Manuel, disculpa. A ver, en este tema vamos a hacer una cosa. No, pero espérate. Yo conozco comunistas muy buenas personas y conozco liberales muy malas personas. Malas personas. Yo no estoy catalogando a las personas, no manipule lo que digo yo ahora. No, he visto ideas. No gobiernan bien. ¿Qué comunista gobierna bien? No hacen un desastre. ¿Qué me va a decir a mí un comunista que ya yo no sepa qué hizo? Si yo quiero consultar a un comunista, yo miro 62 años para atrás y te voy a decir algo. Una pregunta a ti, porque tú me has hecho muchas a mí. Te hago una pregunta a ti. Una pregunta. Mira, supongamos que vamos a unas elecciones. Sí. ¿No? Sí. Voy a ponerte que ganas tú, el Partido Libertario. Gana el Partido Libertario con el 51%, el 60% de los votos. Sí. Y el otro 40% de los votos lo cogen los comunistas socialistas. ¿No tienen derecho a participar y a decir su opinión? En el Congreso, no en el Ejecutivo. Pero si tú eres inteligente, como tienen... No. Yo no te di retórica, yo te dije la respuesta. En el Congreso. Pero si ellos tienen el 40%, lo más lógico es que tú te hagas asesorar de representantes de ellos. No, ahí viene la cobardía de los gobernantes. Y eso no es cobardía, es democracia. Pero déjame terminar, no es democracia. Empezamos diciendo que los dos coincidíamos con el 50+1 y te voy a desmontar. Si un presidente llega mañana a Cuba para complacer lo que quiere el 51%, tiene que regalarlo todo, porque el pueblo de Cuba lleva 62 años pensando que lo bueno es lo que le regalan. Tiene que poner la libreta llena, full, que entre a la shopping y coja lo que te dé la gana, darle 51% porque naciste en Cuba, crédito y todo el mundo gratis, ¿no? Porque eso es lo que está soñando, porque es con lo que se crió. Y eso está mal y va a sumir a Cuba en una pobreza peor que la de ahora, porque no va a tener tampoco ni el orden de la dictadura, porque la dictadura no tiene nada bueno. Pero si algo se puede beneficiar a la sociedad en una dictadura es del orden. Porque en la dictadura hay orden, la gente se controla porque hay represión, porque hay palo. Entonces, si tú tienes una democracia donde la gente puede protestar, donde puede haber estallido social sin miedo a que lo maten con los tanques, y tú te pones la tontería, porque sería una ingenuidad y una tontería política, de decir, yo voy a hacer lo que diga la mayoría, yo voy a gobernar para todo el pueblo. Populismo se llama eso. No, es democracia. Es democracia. Bueno, no es democracia, es populismo. Porque si tú entras a un bar gay, y va un hombre arriba de ti a darte un beso. Bueno, no sé tu preferencia sexual. Si yo entro a un bar gay y va un hombre a mí a darme un beso, le digo, espérate, la mayoría aquí es gay, pero yo entré porque tengo amigos, pero yo no soy gay. Yo no hago lo que diga la mayoría. Yo hago lo que está bien. No, te puse un ejemplo banal, pero no sé cómo explicártelo. Es que no es la mayoría. La mayoría puede estar mal. Bueno, hay otro ejemplo. Una oveja en una manada. Es que vas a cambiar una dictadura por otra. Porque el gobernante gobierna para todos, no para la mayoría. Es un error. En la democracia está en elegir a quién le confía en el futuro. Y el poder ejecutivo tiene la responsabilidad. La democracia está en tener el poder el pueblo, no el poder ejecutivo. La democracia está en el pueblo tener el poder. No, que es una falacia. El poder está en el individuo. El poder está en el individuo. El pueblo no existe. El pueblo es la suma de los individuos. Entonces sí, no, es que estamos hablando de ideología. No podemos estar de acuerdo, pero está bien, ríete de la mía. Esa risa tiene 100 millones de muertos, porque ese poder del pueblo, el bienestar colectivo, te gustará o no, pero es comunismo. Entonces, si yo digo, bueno, tú no lo ves así, yo lo veo así. Ahora, si yo digo, el que llegue mañana de presidente a Cuba, el que llegue, el que quiere esa candela, y se pare ahí y diga, yo voy a hacer lo que la mayoría diga para que me apruebe, entonces, cuando yo tenga a mi hijo con una enfermedad, le voy a preguntar si le puedo poner la inyección. Si yo entiendo que Cuba lleva, el presidente que está ahí tiene que tener la valentía de hacer cosas que no van a ser populares, pero van a ser efectivas. Estoy de acuerdo contigo, pero yo no dije que hacía lo que la mayoría quería, Manuel. Lo estás poniendo en mi boca. No entiendo, compadre, echa el video para atrás. No entiendes nada. No entiendes nada. Mira, estoy diciendo, Manuel, que un gobernante gobierna para el pueblo, para todo, para mayoría y minoría, y tú tienes que consultar a todo el mundo. Si no, tú llegas ahí y vuelves a sacrificar a las minorías. El gobernante tiene que oír a todos. Puro marxismo cultural. Sacrificar a la minoría, tiene que hacer lo que la mayoría quiera. Eso es marxismo. Manuel, en un país siempre vas a tener minorías políticas e ideológicas. Siempre. Pero ¿de qué tú estás hablando? Minorías políticas e ideológicas. ¿Qué cosa es eso? De gente que está en minoría, Manuel. En todos los países existe. ¿De qué estás hablando tú?
pero ¿qué minoría? Ponme una minoría política en un país, dime, ¿cuál es? Bueno, ven aquí en Italia y te vas a encontrar que hay 15 partidos, hay uno que coge el 0,5%. Pero eso es una minoría política. Pero eso no es que él sea una minoría, eso es que lo que él plantea nadie lo quiere. Eso no es que darle un derecho a él. Pero tiene los mismos derechos que los demás. No, él tiene, no, pero es que ahí tú te dices y te contradices. Si se hace lo que dice la mayoría, si se hace lo que dice la mayoría y hay un partido que tiene un 1%, ¿por qué yo le tengo que dar una plaza en el legislativo? Si él nada más tiene un 1%, que se lo gane con votos, que haga buenas propuestas y que se gane su silla. Ahora yo tengo que representar a todo el mundo. Entonces hay un tipo que va a decir, yo prefiero tener un partido de un voto porque siempre voy a tener una silla, porque a mí hay que darme entonces si mañana el Partido Socialdemócrata ganara en Cuba con un 60%, los comunistas ganaran con un 30% y los libertarios tuvieran un 1%, entonces tú no tienes derecho a estar en el poder legislativo ni ejecutivo. No, nos jodimos. Yo no lo veo así. Bueno, está mal lo que tú ves, porque eso no me hace a mí que yo me esfuerce. Si tú me vas a poner a mí con el porciento que yo tenga por el mero hecho de tener un partido, van a existir 150,000 partidos porque voy a tener una silla nada más por tener un partido. El partido de los perros. Tú sabes que yo no estoy por el pluripartidismo. Tú sabes que eso podía ser otra directa. Yo no estoy por el pluripartidismo. Entonces ahí hay contradicciones en lo que te estoy diciendo. No, eso es otra directa. Eso es otra directa. ¿Cómo hacer la democracia directa? La podemos hacer. El presidente que es socialdemócrata primero va a tener una batería de asesores que dentro de ellos puede estar hasta comunista, hasta terrorista, hasta todo el mundo, porque tiene que estar representado todo el mundo. O sea, no, todos, no, las minorías, todo el mundo. Perfecto. Después, cuando va a tomar una medida, tiene que pensar en qué afectaría a la mayoría del pueblo. No en lo que está bien o lo que está mal, sino en qué afectaría o cómo lo vería la mayoría del pueblo, porque es mantelar, porque si no sería un caos. Tú no puedes llegar a Cuba y cerrar todos los ministerios, pues sería un caos total. Pero tú sí puedes llegar a Cuba y hacer un plan que en 4 o 5 años, en tu primer mandato, todos los ministerios estén cerrados o los que no funcionen, como bien tú dijiste. En eso estamos de acuerdo, pero no fusionando ¿qué? Cultura con deporte. No, eso ninguno de los tres hace nada. ¿Qué hace un ministerio de cultura? Cuando el arte no se puede regular, el arte es libre. ¿Qué hace un ministerio de cultura? No, promueve obras con el dinero de quién. Y el arte para que todo esté representado. Entonces, con mi dinero se va a hacer un arte que yo no apruebo. Eso está mal. Eso no es justo. Entonces, levantando la bandera de que es para todos, al final es quitándole al que produce y regresamos a Robin Hood. Y si algo voy a hacer yo mientras viva es matar a Robin Hood. Yo voy a ser el asesino de Robin Hood. Robin Hood se ha usado para decir que el fin justifica el medio. Se puede robar al que tiene mientras tú le das al que no tiene. Y robar está mal en cualquiera de las condiciones. Lo haga un individuo o lo haga el Estado. Yo me quedo ahí, te doy el beneficio de concluir tú. Y no importa lo que tú digas, yo no lo voy a rebatir en aras del tiempo. Así que arranca, métele tú. No, voy a ser muy escueto. Antes que todo, reiterarte las gracias. Yo creo. Ese Omay que tiene 5 pesos más, Omay, coño, gracias. Ah, no, que dice que el partido neonazi también en el Congreso. Bueno, si es una minoría. Yo no he dicho eso tampoco. El partido neonazi no tiene por qué existir, en mi opinión. El comunista sí. Manuel, eso puede ser otra directa. Si tú quieres obviar, tú me dijiste que iba a terminar yo, ¿eh? Dale, sí, claro. Yo te dije que pudiéramos hacer varias directas y tú entenderás si las hacemos o no. Yo me he sentido bien, más allá de la diatriba ideológica, política. Yo creo que esto es lo que tiene que pasar en Cuba, en cada barrio, en cada CR, en cada centro de trabajo. Esto es lo que tiene que pasar porque, y no solo con libertarios y socialdemócratas, tiene que pasar, Manuel, con los comunistas, con los socialistas, con los anárquicos, porque esta es la verdadera Cuba, de no estar de acuerdo y de tener contradicciones. Entonces, yo por mi parte, más allá de algunos momentos tensos que ha habido en la directa, estamos jugando dominó, en el dominó la gente pelea. Exacto. Yo por mi parte me voy contento. Me voy contento con lo que ha pasado, te agradezco estar aquí. Ahora, con respecto a los comunistas, mira, empecé diciendo que la Cuba que yo deseo, y siempre como tú dices, esto es algo muy personal, nosotros ni tú ni yo somos nadie, y mañana posiblemente no estemos en ningún lado por ahí, pero la Cuba que yo deseo es una Cuba plural, es una Cuba donde todas las personas participen,
Y si los comunistas mañana ganan, pues yo me tengo que plegar a los comunistas. Y si los comunistas tienen un 40%, pues son mis hermanos comunistas. Siempre estaré debatiendo con ellos y discutiendo con ellos el tema de que no acepto el comunismo, quiero libertad de empresa, humanizo el capitalismo, pero no son mis enemigos. Para mí los comunistas no son enemigos como no lo eres tú que eres libertario, como no lo es el anárquico. Entonces, yo desearía y creo que pasar del sistema oficialista totalitario que tenemos hoy a un mundo plural será muy complicado y hay que ir por pasos. Y el primer paso es un gobierno de unidad nacional, un gobierno de compromisos, de un pacto social. ¿Cuáles son los objetivos principales? Para lanzar la economía, para ganar riqueza y para que el pueblo salga de las necesidades y la miseria que está viviendo hoy. Ahora bien, para terminar, la única parte que me gustaría que existiera el liberalismo utópico en Latinoamérica, tú sabes mi posición y esto también puede ser otra directa, es para que existiera una ley que prohibiera entonces que a Cuba se embargara o que existiera el bloqueo. Como es libre comercio, que Cuba entonces pudiera y los cubanos pudieran comercializar con los Estados Unidos. Gracias, Eddie, por tu opinión. He terminado, hermano. Sí. Gracias y un abrazo. ¿Cómo hacemos? ¿Me quedo dado y respeto mi palabra o digo algo? No, haz otra directa. Haz otra directa.